La historia de COBOL. No voy a hablar de la historia de COBOL porque van a encontrar en miles de páginas de internet y de videos la historia de COBOL, que es un lenguaje que se creó en los años 50 y por qué sigue siendo necesario, porque hay tantos requerimientos de trabajo. Así que como este es un curso eminentemente práctico, este tema lo vamos a dejar de lado. Vamos a ver lo que son las divisiones en COBOL, muy por arriba también, porque después se va a ir incorporando los conceptos a medida que lo vayamos usando, y hoy vamos a verlo eso, cómo vamos a empezar a usar una de las divisiones. La sintaxis muy particular, muy dura de COBOL, dura en el sentido de que hay que respetar estrictamente las reglas. ¿Mm? ¿Y qué son las palabras reservadas? Bueno, vamos a ir al tema. Primero, esto sí pertenece a la historia, pero vale la pena como anécdota que lo conozcan los que no se imaginaban que las cosas pueden ser así. Desde ya yo con mi edad he pasado por este trance, que es que esto es lo que se llama una hoja de codificación COBOL. Como verán, toda cuadriculada y en cada cuadrito había que poner, había que escribir respetando los cuadritos. Esta hoja, varias de estas hojas, conformaban un programa que se mandaba a codificar en tarjetas perforadas, como esta que ven acá, de 80 columnas, igual que las 80 columnas que tiene la hoja. Entonces, bueno, a veces el programador mismo perforaba las tarjetas y estas se leían en un lector de tarjetas para cargar el programa en memoria, compilarlo y cuando estaba compilado ejecutarlo. Bueno, esto es anecdótico, pero para algunos les resultará muy curioso porque hemos pasado a trabajar así, a trabajar en pantalla, mucho más cómodo. Acá tenemos el IDE de COBOL. Vamos a abrir un nuevo archivo. Lo podemos llamar primero. Bueno, y acá tenemos el IDE de COBOL. Lo que veíamos recién en una hoja que había que llenar cuadrado por cuadrado, cuadrícula por cuadrícula, ahora se representa directamente por una pantalla como esta y acá podemos ver la sintaxis de COBOL. Tenemos que de la columna 1 a la 6, que es lo que ven adelante del asterisco, se puede poner un número de secuencias de la sentencia, es decir, sucesivamente la 1, la 2, la 3. Por lo general no se usa, pero en programas muy grandes se solía usar, sobre todo por el tema de las tarjetas perforadas, porque al final cada una de estas líneas, cada una de estas, era una tarjeta perforada que la máquina tenía que leer. Ni les cuento lo que pasaba cuando había un programa de 1600 líneas, 2000 líneas, que eran varias cajas de tarjeta perforada, y esa caja se caía al suelo y había que ordenar otra vez todas las sentencias. Entonces, si acá teníamos un número de sentencia, eso se podía hacer manualmente o había una máquina clasificadora que leía las tarjetas y las ordenaba, pero era un recurso que llevaba mucho tiempo. Bueno, entonces, como les dije, el número de secuencia de las columnas 1 a 6. En la columna número 7 van a ver un asterisco. Cuando hay un asterisco, quiere decir que para el compilador
es una sentencia que va a ser ignorada. ¿De qué nos sirve? Para comentar. Es decir, es muy útil en COBOL y en cualquier lenguaje autodocumentarlo. Quiere decir que vayamos comentando las cosas que no son muy obvias, para que, primero como recordatorio para nosotros mismos, dentro de 2 meses tenemos que volver a modificar ese programa y esto nos va a ayudar bastante. Y después porque, bueno, es muy habitual que los programas los haga una persona y después los tenga que interpretar otra y los tenga que modificar y arreglar. Cosa que en las prácticas, sobre todo en la segunda etapa de este curso, vamos a ver mucho porque es el trabajo habitual. Mientras que en muchos cursos de COBOL lo que se hace es enseñar a codificar y después cuando uno va a una entrevista de trabajo se encuentran con que le proponen o le hacen preguntas, ¿no?, que están involucradas con lo que sucede habitualmente en los trabajos, ¿no? Entonces hay que ponerse en la cabeza que yo puedo hacer un programa y mañana lo tiene que modificar otra persona, cosa que vamos a hacer en el grupo, ¿eh? Bueno, entonces, la columna 7 es comentario. Podemos escribir lo que querramos desde la columna 8 hasta la 80, como ven acá, deja documentado el programador, bueno, lo que viene por defecto en este programa, quién es el autor, por si lo queremos, en qué fecha se hizo el programa, cuál es el propósito, y bueno, esto es qué tipo de programa es. Bueno, y acá viene una de las cosas principales de COBOL, que lo vamos a ir viendo a medida que necesitemos verlo, ¿no? Todas estas sentencias que siguen acá abajo son obligatorias, digamos, son las básicas y necesarias para que funcione un programa de COBOL. Entonces tenemos lo que hablábamos que eran las divisiones, la Identification Division, Data Division, dentro de ella la File Section, ya veremos lo que es, la Working Storage Section, que es otra sección dentro de la Data Division, que la vamos a usar ahora mismo para empezar a hacerlo en estos primeros programas, y la Procedural Division, que es realmente, como ya vimos, donde se ejecutan las sentencias paso a paso. Ya habíamos visto cómo ejecutar un display, que es mostrar por pantalla lo que pongamos acá entre comillas, que esto lo hicimos con Hola Mundo. Hoy vamos a usar, como les digo, la Working Storage Section y esto va a ser la manera que vamos a trabajar. Es decir, a medida que vayamos necesitando usar una de las divisiones o secciones, la vamos a explicar. Esto para aclarar el método, cómo vamos a seguir avanzando. Bueno, ya explicado muy por arriba lo que son cada una de las divisiones, que bueno, acá por ejemplo están viendo que dentro de Identification Division se pone el nombre del programa, básico. Y como al final también, para indicarle al compilador, no es obligatorio, pero al final de todo el programa se vuelve a repetir el nombre del programa. COBOL tiene una sintaxis muy dura, como dijimos, muy estricta. Quiere decir que lo que es el programa en sí, lo que son las divisiones, lo que es las secciones, deben comenzar a escribirse en la columna 8, que es la que se ve a partir de la primera línea roja, y todo lo que son sentencias de ejecución debe escribirse a partir de la columna 12,
que es la segunda línea roja que ven acá. Esto va a ser hasta la columna número 72. Bueno, no es necesario que vayan contando columnas ni nada por el estilo, porque cada vez que cometan un error y quieran escribir algo que corresponde a la columna 12 en la 8, el programa le va a decir que está cometiendo un error. Lo mismo si se olvidan de poner, por ejemplo, un punto necesario e imprescindible al final de una sentencia, como es este caso, el restaurante tiene un punto, o como verán, todas las divisiones que tiene el programa y las secciones terminan en un punto. Bueno, como ya habíamos visto, los programas reflejan digamos, este programa en particular, el IDE refleja lo que va a salir por pantalla para el usuario final en la parte aquí de abajo de la pantalla. Otro comentario antes de empezar con el tema programación ya más estricto es lo que se llama las palabras reservadas. Es decir, todas las palabras que componen el conjunto de palabras que hacen a COBOL, ya sea para identificar divisiones, secciones o demás, o ya en la parte de procedimientos, que es la ejecución del programa, esas palabras no se pueden usar para otra cosa. Ustedes dirán, ¿para qué se puede usar? Por ejemplo, yo tengo acá una sentencia que es display, que ejecuta la impresión en pantalla de Hello World en este caso. Bueno, cuando veamos ahora inmediatamente cómo se define una variable, qué es una variable, a una variable hay que darle un nombre. No se puede poner nombres de palabras reservadas, porque si no, el compilador se confundiría y no sabría qué hacer. Pero bueno, voy a cambiar el diseño de la IDE de COBOL. Me parece que si pongo un diseño más oscuro se va a ver mejor en la grabación. Ya después ustedes opinarán lo que dicen. Para poderlo hacer, lanzamos la IDE y vamos a preferencias, donde tenemos una serie de pestañas, pero hay una que se llama Style, donde nos ofrece diferentes combinaciones de color para que podamos trabajar. Yo voy a buscar una oscura para probar. A ver, otra más. Con ese nombre también. Me voy a quedar con esta. Cada uno al gusto de lo que le gusta. Y vamos a iniciar un nuevo programa. Vamos a llamarlo, bueno, COBOL 222. Porque sí. Ok, vamos a ver si funciona. Si todo está en orden. Ahí está el Hello World. Esto nos sirve siempre para saber que se abrió correctamente. Y bueno, ya podemos empezar a trabajar. Vamos a trabajar con variables. Bueno, ¿qué es una variable? Es una porción de memoria donde podemos guardar datos. Las variables pueden ser numéricas, pueden ser alfabéticas, caracteres y demás. Ahora vamos a trabajar con variables numéricas porque vamos a hacer operaciones matemáticas. Por ejemplo, dentro de la Working Storage Section, que es una sección dentro de la Data Division, es la primera que vamos a empezar a usar, se declaran las variables. ¿Cómo se declaran? Bueno, vamos hasta, la columna 12, vamos a poner un ítem 01 y vamos a darle un nombre a una variable, var1. Luego de darle un nombre,
hay que decirle cuáles son las características de esa variable. Entonces, con la palabra pic, que es el diminutivo de picture, nosotros podemos elegir picture en este momento, le decimos cuál es la máscara y cómo se va a comportar esa variable. Por ejemplo, con el 9 se le quiere decir que la variable es numérica y entre paréntesis se le da la cantidad de posiciones que va a ocupar la variable. En este caso le vamos a dar 4 posiciones. Ya tenemos declarada una variable. Vayamos a declarar otra, porque para hacer operaciones matemáticas por lo menos necesitamos 2 variables. ¿Sí? Entonces vamos 0,1 par 2. Para usar la otra forma de declararla, porque pic es el diminutivo de picture, funciona de la misma manera, vamos a declarar otra variable de 4 posiciones llamada var2. Bien, perfecto. Ahora vamos a conocer una nueva sentencia. Dentro de la procedure division, que es donde se ejecutan las órdenes al programa, y dentro de la main procedure, vamos a la columna 12 y vamos a poner una nueva orden que es el aceptar. Esto es leer, pedirle al usuario que ingrese un valor o algo determinado. Entonces vamos a decir accept, y de la misma manera que ponemos el hello word, no, vamos a hacer una cosa, perdón. Vamos a hacer un accept par 1. ¿Sí? Y a continuación vamos a displayar la variable. ¿Sí? Display par 1 para ver cómo funciona. ¿Sí? Entonces hicimos un accept, hicimos un display de la variable 1. Algo importante, la variable 1 está escrita en esta ocasión todas en minúscula. Esto es importante recalcarlo porque en COBOL, si nosotros escribiríamos ahora variable 1 con mayúscula, no la reconocería, porque para él es un nombre diferente. Es decir, tengan en cuenta que hay que respetar mucho los nombres que vayamos a darle a las variables o todo lo que vayamos utilizando, porque tiene que ser estricto, totalmente estricto, como él lo va a interpretar. Vamos a probar si es cierto. Ahí está. ¿Qué pasó? Le di ingreso al número 3 y me lo desplayó 0003. ¿Por qué? ¿Por qué lo rellenó con ceros a izquierda? Porque yo determiné que la variable tenía 4 posiciones. Entonces, bueno, vamos a hacerlo un poco más humano esto para que se entienda. Entonces, acá vamos a hacer un display. Abrimos comillas. Y vamos a poner ingrese. Vamos a poner variable 1. Vamos a poner el punto. No se olviden de poner el punto cada vez que terminamos una sentencia, porque si no, él no interpreta que ha terminado una sentencia. Display está mal escrito. Si yo, acá en este curso nos vamos a equivocar como se equivocarían ustedes habitualmente o cualquiera, y entonces tenemos que ver cómo ir corrigiendo los errores, porque si yo, por ejemplo, ahora quiero ejecutar este programa, me está diciendo un error desconocido statement display. Lógico, para él eso no es una orden correcta. Entonces,
vamos a agregar la Y que falta, vamos a hacer un espacio acá, y ya que estamos, corregimos lo que está mal escrito como variable, como ingresé. Entonces tenemos que vamos a pedir el ingreso de la variable, la vamos a ingresar y la vamos a displayar. Vamos a hacer lo mismo, vamos a copiar esta sentencia, copy, y vamos a hacer lo mismo con la variante 2. El tabulado ha fallado. Fíjense una cosa, como estoy señalando con el cursor la orden display, me está sombreando todas las veces que la orden display está siendo usada. Esto es muy útil porque cuando los programas son muy grandes, tienen muchas sentencias y tenemos que hacer un barrido de todo el programa para localizar un problema que tenemos, esto de alguna manera nos lo está marcando. Si yo ahora voy acá donde está la variable 1, porque la voy a corregir por variable 2, me está haciendo lo mismo. Me está marcando todas las veces que yo utilicé el nombre variable 2. Variable 1, perdón. Vamos a poner 2 acá. Entonces, vamos a poner acá a corregir el display para que el usuario sepa que va a ingresar la segunda variable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué tendría que hacer ahora este programa? Solicitar a la variable 1, ingresarla y mostrarla. Solicitar la variable 2, ingresarla y mostrarla. Vamos a ver si funciona. Ingrese la variable 1, vamos a poner un número cualquiera, el 5, lo muestra con 3 ceros a izquierda, me pide la variable 2, vamos a poner cualquier número, 8 y me lo muestra. Bueno, perfecto. Ya sabemos que tenemos ingresadas dos variables. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la primera operación aritmética con las dos variables. Vamos a hacer una suma. Como se habrán dado cuenta, cada vez que queremos dar una orden o utilizar una de las palabras reservadas, todo lo que está pasando acá son palabras reservadas, ¿no? Una de las palabras reservadas de COBOL, en cuanto detecta las letras que estamos tipeando, nos ofrece la manera de tipearlo. Esto es de gran ayuda, porque, bueno, un AT nos lo vamos a acordar siempre, pero no todo va a ser así. Entonces, AT quiere decir suma, ¿no? Adición. Entonces hacemos var 1, coma, var 2, var 2. ¿Dónde queremos que deje el resultado? Esto va a ser interesante, miren. Giving sería donde dejamos el resultado. Entonces lo vamos a dejar en una variable que se llame result. Punto. Va a dar error. A ver si se imagina por qué va a dar error. Nos está diciendo que result no está definido. Es decir, estamos haciendo una suma para decirle al programa que obtenga un resultado y que lo guarde en un lugar de la memoria, y ese lugar de la memoria no está definido. Entonces da error. Tenemos que venir a la Working Historial Section, donde estamos declarando la variable, para declarar una variable que se llame result. Como las operaciones, por ejemplo, la suma van a ser entre dos variables que tengan 4 posiciones, puede no alcanzar las 4 posiciones. Entonces vamos a hacer pick 9, porque es un numérico de 5 posiciones. En realidad, cuando estamos programando y no sabemos cómo vamos a manipular todas las variables,
siempre tomamos la precaución de cubrirnos un poco, ¿no? Eso quiere decir que yo, en vez de poner 5 posiciones, aunque yo sé que con 5 va a funcionar, ¿eh? Puedo poner 6 posiciones. Lo que va a hacer, me va a rellenar a izquierda el resultado, ¿no? Bueno, entonces declaramos la variable result, vamos a hacer pesaditos, probando siempre. Entonces ingrese una variable, vamos a ingresar más de un carácter, 88, me lo relleno a izquierda, 9, 9, 9, me lo rellenó, y ahora vamos a, bueno, no vamos nada, porque calculé el resultado, pero no lo imprimí para que lo vea el usuario. Así que acá falta un display de result para que se vea cuál es el resultado. Bueno, a ver si es cierto. Ingrese una variable 55, 99. Ahí tenemos el resultado. Bueno, vamos a ver ahora cómo completar el display para que sea más legible, ¿no? Y para eso vamos a usar algo que se llama concatenación. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poner acá, voy a abrir comillas y voy a poner el resultado de la suma es, y le voy a mostrar algo que pasa. Bueno, para concatenar, para decir, juntar trozos de variables, de texto y demás, se usa una coma. Quiere decir que a continuación de esto, de el resultado, yo tipeando soy un desastre, bueno, que el resultado de la suma es lo que sea, tengo que poner una coma y después podría poner otro texto, otras variables, lo que sea. Y él me lo va a concatenar. ¿Cómo? Van a ver que hay que tomar alguna que otra precaución. Es decir, empezamos otra vez, vamos a poner el número 5, el número 8, cualquiera. El resultado de la suma es 13. ¿Qué pasó? Que me juntó el display, el resultado de la suma es con result, todo pegado. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que esto no suceda? En el display, poner por lo menos un espacio. Vamos a poner no solo un espacio, sino 2 puntos, espacio, para que lo separe. Esto es así. Ingreso una variable, 3, otra, y el resultado es 47. Está perfecto, lo hace con 5 posiciones, lo rellenó a izquierda como decimos. Bueno, ya con esto tenemos la primera operación matemática que, como los videos en el caso de mi editor no pueden durar más de 30 minutos, vamos a finalizar aquí y seguiremos con todas las demás operaciones matemáticas en el próximo video. Pero vayan practicando esto. Hagan sumas con 3 variables, con 4 variables, calculen el resultado. Bueno, que les va a dar... fíjense muy bien en el juego de display la concatenación. Podíamos ahora, por ejemplo... bueno, no, ya con esto está bien. Vamos a ir viendo un poco más profundamente todo. Bueno, ya seguimos en el próximo video con las otras operaciones matemáticas.